Las pantallas gigantes mostraban gráficos en rojo y verde, números que cambiaban en segundos y miles de millones de dólares que se evaporaban o aparecían con un simple clic. Era la bolsa de Wall Street, el corazón financiero de los Estados Unidos, un sistema tan complejo y protegido que parecía imposible de ser tocado por manos inexpertas. Wall Street no era solo un edificio, era un símbolo de poder global, el lugar donde una decisión en segundos podía derrumbar economías enteras o transformar empresas en imperios. Los gobiernos temblaban ante sus resultados, y millones de personas en todo el mundo tenían sus vidas afectadas por aquel entorno frenético, donde cada número significaba fortuna o ruina. Dentro de ese universo, la seguridad digital era tratada como sagrada. Contraseñas imposibles, firewalls blindados, servidores vigilados las 24 horas. Una muralla invisible, construida para impedir que cualquier intruso se acercara. Para los especialistas, Wall Street era intransitable. Pero mientras los veteranos confiaban ciegamente en sus sistemas, en algún lugar distante de aquellas salas de cristal, jóvenes comunes, con mochilas tiradas en el suelo, latas de refresco en la mesa y pantallas iluminando rostros llenos de osadía, estaban a punto de demostrar lo contrario. No buscaban solo dinero. Querían desafiar lo imposible, mostrar al mundo que, incluso escondidos, en cuartos desordenados y bajo apodos en chats secretos, podían tocar lo intocable. En aquel momento, Wall Street parecía invencible. Pero la muralla que protegía al imperio financiero más poderoso del planeta estaba a punto de resquebrajarse, y sería por manos de adolescentes. En barrios comunes, repartidos entre pequeñas ciudades de Estados Unidos y Europa, vivían jóvenes que, a primera vista, no tenían nada de especial. De día, estudiantes que bostezaban en clase, llevaban zapatillas gastadas y pasaban desapercibidos en los pasillos de la escuela. De noche, detrás de pantallas parpadeantes en habitaciones oscuras, se transformaban en algo completamente diferente, arquitectos del caos digital. Estos adolescentes llevaban una doble vida. Para sus padres, eran solo hijos pegados a un ordenador, tal vez enganchados a los videojuegos. Pero dentro de foros secretos, grupos en Telegram y salas encriptadas de Discord, tenían nombres de guerra. Allí no eran Juan, Miguel o Ethan. Eran Spectre, Zero Byte, Nighthawk, identidades creadas para ocultarse del mundo real y ganar respeto en el submundo hacker. Compartían tutoriales, se reían de fallos de seguridad encontrados en páginas aleatorias y competían para ver quién lograba infiltrarse más rápido en un sistema. Cada conquista les daba más confianza y más audacia. Lo que empezó como un pasatiempo de adolescentes aburridos fue creciendo hasta convertirse en algo mayor. Pequeños trucos se transformaron en golpes reales, accesos a correos corporativos, clonación de contraseñas, manipulación de datos bancarios. Con cada victoria, el apetito aumentaba. Pero había un detalle que los unía por encima de todo. Ninguno se conformaba con ser uno más. Querían escribir su propio nombre en la historia, y sabían que solo lo conseguirían atacando un objetivo tan grande que nadie se atrevería a imaginar. Entre bromas y planes en chats nocturnos, un nombre comenzó a repetirse cada vez más: Wall Street. Toda gran fortaleza tiene un punto débil, y por blindada que fuera, la bolsa de Wall Street no era la excepción. Mientras los expertos hablaban de criptografía avanzada y firewalls impenetrables, los adolescentes vieron lo que casi nadie veía. La verdadera debilidad no estaba en los sistemas, sino en las personas que los manejaban. En una madrugada silenciosa, entre notificaciones que parpadeaban en Telegram, descubrieron lo que parecía un detalle banal. Un servidor de soporte interno, olvidado, casi invisible, funcionando en segundo plano. Para cualquiera no significaba nada. Para ellos, era la puerta entreabierta de un cofre.
El ataque no comenzó con líneas complejas de código ni con superordenadores. Comenzó con una llamada telefónica. Una voz joven, tranquila y convincente. Buenas noches. Soy del departamento de TI. Tengo problemas para acceder al sistema. Necesito un restablecimiento de contraseña urgente. Al otro lado de la línea, un técnico cansado, distraído por el reloj que marcaba casi medianoche, dudó apenas unos segundos. Pero unos segundos eran todo lo que el adolescente necesitaba. Recitó datos aparentemente fiables, nombres, números de empleado, incluso el color de la tarjeta, información sacada de filtraciones antiguas y redes sociales. El técnico, creyendo ayudar a un compañero, abrió la puerta. La llave del cofre estaba ahora en las manos equivocadas. Colgó el teléfono y apenas pudo contener la risa. En el grupo, escribió 2 palabras. Estamos dentro. Hackear ordenadores puede requerir código complejo, pero hackear personas exige psicología, frialdad y manipulación. Ellos sabían que la tecnología de Wall Street era casi impenetrable, pero también que había algo contra lo que ningún firewall podía luchar: la tendencia humana a confiar. Estudiaron cada detalle: el lenguaje de los técnicos, los hábitos revelados en redes sociales, contraseñas formadas por el nombre de un perro, cumpleaños expuestos en perfiles públicos, series favoritas compartidas sin cuidado. Cada palabra estaba pensada para romper defensas psicológicas y abrir brechas que ningún antivirus podía detectar. Era como un juego de ajedrez invisible. De un lado, técnicos distraídos y sobrecargados, que solo querían cerrar un ticket más. Del otro, adolescentes que reían en silencio, tecleando en el chat. Otro jaque mate. Cada restablecimiento, cada acceso liberado, no era solo un paso más profundo en el sistema. Era la prueba de que la mayor vulnerabilidad de Wall Street no estaba en sus máquinas, sino en sus empleados. Y la muralla que antes parecía inquebrantable empezaba a resquebrajarse. El clic fue casi imperceptible. Una pantalla cargó, líneas de código se desplegaron, y de repente, estaban dentro. El corazón de Wall Street latía ante los ojos de adolescentes que jamás deberían haber visto aquello. Por un instante, el silencio dominó al grupo. Las ventanas abiertas en sus monitores ya no eran páginas corrientes, sino los bastidores de un imperio. Carpetas confidenciales, bases de datos, credenciales de alto nivel. Era como caminar por pasillos prohibidos, donde cada paso podía activar una alarma invisible. «Lo conseguimos», escribió uno. Pero lo más inquietante no era la conquista, sino lo que había delante de ellos. Números que movían naciones, listas con los nombres de inversores poderosos, documentos capaces de derrumbar reputaciones en segundos, contraseñas que abrían cofres digitales equivalentes a fortunas. Respiraban hondo, intentando controlar la adrenalina. Cualquier clic erróneo podía delatarlos. Cualquier movimiento en falso podía acabar con todo. Y entonces, en medio de aquella inmensidad de datos, uno encontró algo que congeló al grupo entero. Una carpeta. Un nombre simple, casi banal, pero que contenía algo capaz de poner el mundo patas arriba. La carpeta se abrió, y lo que apareció ante ellos era mucho más de lo que esperaban encontrar. Nombres, direcciones, cuentas bancarias, movimientos financieros de inversores multimillonarios. El mapa invisible del poder mundial expuesto en un simple clic. Uno de ellos, con las manos sudorosas sobre el teclado, murmuró en el chat: «Esto vale más que el dinero». Había más. Archivos encriptados contenían contraseñas de acceso directo a servidores de negociación, algoritmos secretos que controlaban compras y ventas en fracciones de segundo. Los secretos que mantenían a Wall Street en pie estaban ahora copiados en discos duros comunes, escondidos en mochilas desordenadas. La sensación era contradictoria: adrenalina y miedo, riqueza y destrucción.
El poder de derribar imperios estaba, por primera vez, en manos de adolescentes. Y mientras reían nerviosamente en el chat, alguien lanzó la pregunta que heló la sala virtual. ¿Y si tocamos algo? El silencio pesó. Sabían lo que significaba. Ya no era un juego. No era solo entrar y salir con datos. Era tocar el sistema nervioso de Wall Street y ver cómo el mundo entero sentía el impacto. Durante horas se movieron como fantasmas, copiando, abriendo, explorando. Todo parecía demasiado fácil. Pero la facilidad siempre anuncia peligro. En un despacho de cristal en el Bajo Manhattan, un analista frunció el ceño al detectar un acceso extraño. Un dispositivo desconocido, vinculado a un servidor que solo altos ejecutivos podían usar. Un detalle mínimo, pero suficiente para encender la primera alerta. En los cuartos oscuros, los adolescentes también lo sintieron. Servidores lentos, comandos que tardaban segundos eternos. En el chat, la tensión explotó. Nos han visto. Creo que nos han descubierto. Tranquilos, aún hay tiempo. Sabían que tenían minutos, quizás segundos, para decidir. Retirarse y desaparecer sin dejar rastro, o avanzar y mostrar de qué eran capaces. La osadía venció al miedo, y 3 palabras aparecieron en letras frías. Hora de avanzar. El clic de un teclado retumbó como un trueno. En segundos, el sistema que movía billones reaccionó con anomalías. Gráficos que caían sin explicación, otros que subían como cohetes, operadores gritando, teléfonos colapsando. En menos de 2 minutos, el salón era un campo de batalla invisible. En habitaciones iluminadas por pantallas, los adolescentes lo veían en directo. Risas nerviosas, incredulidad. Estaban golpeando la confianza de un mercado multimillonario con simples comandos. Para ellos era como derribar fichas de dominó gigantes. Una pieza aquí, y naciones enteras tambaleando allí. El pánico se propagó como fuego. Empresas perdiendo millones en segundos, fondos congelados, rumores en grupos privados de banqueros. Alguien está tocando el sistema. Wall Street, por primera vez en décadas, parecía fuera de control. Y mientras los operadores se arrancaban el pelo, en una ventana de chat, apareció el mensaje que heló incluso a los propios adolescentes. Acabáis de pulsar el botón rojo. Las portadas amanecieron antes que el sol. Wall Street bajo ataque. Los jóvenes que reían tras pantallas anónimas se convirtieron en el objetivo más cazado del planeta. El FBI desplegó equipos. La Interpol entró en acción, rastreando cada sombra. Una caza digital sin precedentes. En foros secretos, los adolescentes lo seguían con euforia y terror. Sus nombres de guerra resonaban en los medios. Algunos los llamaban criminales, otros rebeldes modernos. Pero el cerco se cerraba. Sirenas rompieron la madrugada en varias ciudades. Puertas derribadas. Ordenadores aún encendidos mostrando código. Jóvenes con auriculares colgando del cuello eran arrastrados esposados. El mundo creyó que había terminado. Pero en los tribunales ocurrió lo impensable. El juez revisó los documentos, carraspeó y anunció: las pruebas son insuficientes. Archivos borrados, registros eliminados, rastros interrumpidos. Como si alguien hubiera limpiado el camino desde las sombras. Uno a uno, los adolescentes fueron liberados. Afuera, flashes como disparos. Preguntas gritadas. ¿Quién nos ayudó? ¿Por qué desaparecieron las pruebas? Ninguna respuesta. Solo silencio. Y uno de ellos, antes de subir a un coche negro, miró fijamente a la cámara y lanzó un guiño. Esa noche, Wall Street celebró su aparente normalidad, pero en los rincones más oscuros de Internet circulaba un nuevo mensaje. El juego acaba de empezar.